Bueno, creo que ya está conectado el vídeo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que nos ocupará la próxima hora para hablar y debatir sobre el nuevo vector energético, el hidrógeno. Bueno, simplemente, en primer lugar, me gustaría explicar por qué Everis organiza esta sesión. Básicamente, al igual que otras grandes corporaciones, Everis apuesta fuertemente por la transición energética como motor de cambio, no solo a través de sus servicios tradicionales de consultoría estratégica, de negocio o tecnológica, sino también en los últimos años con una apuesta muy fuerte y una gran inversión por la innovación. Fruto de esta inversión, hace años que constituimos la compañía iDeals. La compañía iDeals forma parte del grupo Everis y es una compañía que está directamente vinculada a la transición energética. Básicamente, su principal objetivo es acompañar a las grandes corporaciones a maximizar el impacto estratégico de la inversión en innovación, gracias a un asesoramiento tecnológico altamente cualificado que nos permite tener una visión global de las oportunidades vinculadas a estas nuevas tecnologías y, por lo tanto, acompañar a nuestros clientes en el desarrollo de nuevos modelos de negocio que están directamente vinculados a los grandes retos del sector energético. Dentro de estos retos, sin duda alguna, está la descarbonización de la economía y con ello pues, conseguir alcanzar los escenarios de neutralidad climática a nivel mundial, para lo cual, sin duda alguna, pues el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno renovable es una palanca clave, ¿no? En España, pues en España se percibe el hidrógeno como un vector flexible, un vector que permite integrar la electricidad renovable excedentaria y que, bueno, y además nos habilita una nueva ruta tecnológica para la electrificación del transporte y la movilidad sostenible, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, fomentado por la consulta pública sobre la hoja de ruta del hidrógeno renovable dentro del PNIEC, pues pensamos que puede ser de interés para el sector organizar este webinar y, bueno, pues con parte de las compañías que están liderando el desarrollo del hidrógeno en España y en el mundo, pues poder debatir y compartir una serie de cuestiones, ¿no? y visiones. Entonces, sin más preámbulo, paso a presentar a las personas que forman parte de la mesa de debate de hoy, que bueno, básicamente lideran desde sus corporaciones las iniciativas, entre otras cosas, las iniciativas vinculadas al desarrollo del hidrógeno renovable. Bueno, en primer lugar, quiero presentar a Enrique Iriarte. Enrique es ingeniero mecánico de formación por la Universidad Pública de Navarra y máster en gestión de empresas de energía renovable por el CENIFER. Además, acumula una experiencia de más de 15 años en el negocio de energía dentro de Acciona y desde 2017 es el gerente responsable de proyectos de innovación en el ámbito de energía, liderando, entre otras líneas de innovación tecnológica, pues la línea del hidrógeno. Bueno, Enrique, bienvenido. Gracias. En segundo lugar, nos acompaña Antón Martínez. Antón Martínez es ingeniero químico por la Universidad de Santiago de Compostela y MBA por el IES. Tiene más de 18 años de experiencia en Enagas, desempeñando cargos en diferentes áreas del negocio, como en primera instancia jefe de operaciones en el área de GNL o director de desarrollo de negocio internacional. Lleva aproximadamente 3 años liderando las iniciativas de transformación dentro de la compañía en los ámbitos de digitalización, innovación y nuevos servicios y negocios, como director de transformación dentro de Enagas. Antón, bienvenido. Muchas gracias, Héctor. En tercer lugar, quiero presentar a John Chamberlain. John es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Bristol en el Reino Unido. Ha trabajado durante más de 30 años en departamentos de investigación y desarrollo e ingeniería en el sector eléctrico y de gas para diferentes empresas británicas y españolas. Actualmente, John forma parte de la unidad de innovación de Naturgy, siendo el responsable de la línea de innovación en gas renovable e hidrógeno. John, bienvenido. Gracias, Héctor. Y por último, David Cuesta, compañero mío, de formación ingeniero químico por la Universidad de Oviedo y MBA por el Instituto de Empresa. Acumula más de 10 años de experiencia en consultoría estratégica, valorización y transferencia tecnológica, apoyo al emprendimiento y así como coordinación y gestión de proyectos europeos. Actualmente desempeña el cargo de director de transición energética dentro de iDeals. David, bienvenido. Muchas gracias, Héctor.
Bueno, pues vamos a comenzar con la mesa de debate. Una vez hechas ya las presentaciones, lanzaremos las diferentes preguntas relacionadas con la consulta pública. Y bueno, al final del todo terminaremos planteando alguna pregunta de las muchas preguntas que nos han ido llegando estos últimos días a través de todos los asistentes que os habéis mostrado interesados en la sesión. Bueno, en primer lugar, esta pregunta la voy a dirigir en primera instancia por mantener un poco el orden, pues que esto es un webinar, no es una mesa tradicional. Enrique y Antón, y luego posteriormente, pues bueno, John y David podéis añadir lo que consideréis oportuno. La primera pregunta es: ¿en qué ámbitos de la cadena de valor y desde qué punto de vista podría España contribuir o liderar en el desarrollo global y europeo del hidrógeno renovable? Enrique, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Héctor, y agradecer a IDILS y a Everis esta oportunidad de darnos a Acciona de explicar un poco pues dónde estamos en el hidrógeno y cómo lo vemos, ¿no? En la pregunta que haces en la cadena de valor y cómo puede contribuir España, pues es claro que el hidrógeno renovable necesita para su producción energía limpia, ¿no? Energía renovable como eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica. Es por ello que Acciona, pues siendo una empresa que generamos energía 100% renovable, estamos viendo cómo esa energía que tenemos puede vehicular pues, la producción de hidrógeno renovable. Por otra parte, España es un país con abundante recurso de viento, de sol, en menor medida de agua, y eso son ventajas que tenemos con respecto a otros países, y por eso creemos que es un factor determinante que tenemos que aprovecharlo en la producción de hidrógeno limpio, de hidrógeno renovable. Una parte importante del coste de producir hidrógeno es la energía que se consume en los electrolizadores. Entonces, teniendo ese gran recurso en España, pues es una oportunidad que, igual que lideramos desde los años 90 las energías renovables, especialmente la eólica en España, con todo lo que ha dado de sí y sigue dando en empleo, en desarrollo tecnológico y en posicionar a España a nivel global, pues el hidrógeno puede ser un poco el siguiente paso natural y limpio, contando con esa industria que ya tenemos y con el recurso de las energías renovables, ¿no? Por otra parte, reseñar que no es tarde. Así como en las baterías, Asia pues tiene, por ejemplo, un liderazgo. España y Europa estamos a tiempo de liderar en hidrógeno. Hay tecnología, hay numerosos actores en la industria y en gran parte de la cadena de valor. Hay fabricantes de electrolizadores, hay manejo de gases a presión, transporte, distribución. Bueno, aquí está Antón con nosotros también de Enagas para decirlo. Y lo que hace falta pues es un poco escalar dicha tecnología a la vez que generar demanda, ¿no? El escalar la tecnología permitirá reducir costes y es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque si no hay demanda no se reducen los costes, si no se reducen los costes no hay demanda. Por eso un factor clave es la apuesta firme de gobiernos de Europa por una economía del hidrógeno que aliente la inversión privada, que haya ayudas o facilidad desde el punto de vista público para tener un hidrógeno competitivo y que permita descarbonizar la sociedad. Yo estoy seguro que va a ser pues una gran parte de esta descarbonización. Muy bien. Muy bien, Antón, cuando quieras. Antón, tienes el mute. Ahora. Vale. Antón, es que va con retardo, perdona, Héctor. Agradecer de parte de Enagas al Grupo Everis el habernos invitado al seminario y que podamos compartir y explicar la visión que tiene Enagas de cómo va a ser el desarrollo del hidrógeno verde en España. Por no repetir lo que ya ha dicho Enrique, con lo cual estoy 100% de acuerdo en que la principal ventaja competitiva que va a presentar España y en general los países del sur de Europa con respecto a los del norte es el recurso eólico y solar del que disponemos y de esa electricidad más barata que en el resto de Europa que pueda permitir que el hidrógeno sea
competitivo en España antes que en otros países. Y después quizá un elemento que también es muy importante es la conectividad. Es decir, ese hidrógeno es muy importante producirlo en los sitios donde más barato se pueda producir, pero también ser capaz de llevarlo a los consumidores no solo de tu país, sino de otros países. Es decir, que ese hidrógeno pueda ser exportado. Y ahí España presenta otra ventaja competitiva debido a la interconexión que tiene con Europa por la red de gasoductos existentes. Es decir, el hidrógeno se podrá vehicular en unas primeras etapas de desarrollo a través de la red de gas natural mezclado con el gas natural, y en un futuro, cuando la demanda de este hidrógeno verde ya sea consolidada, pues podrá haber redes dedicadas de gasoductos o de hidrogenoductos, o bien aprovechar parte de los gasoductos existentes para poder transportar ese hidrógeno. Y ese también es digamos, un elemento diferenciador de España, esa conectividad que tiene con Europa. Entonces, además de esto, pues los factores que ha indicado Enrique, y yo creo que también es otro factor a tener en cuenta, es que ese compromiso que decíamos de descarbonizar ya lo hemos adquirido todos con el Acuerdo de París. Y ahora estamos hablando de cómo hacerlo. Y aquí el hidrógeno va a tener un factor va a tener un peso muy relevante, sobre todo en la descarbonización de aquellos sectores que son muy difíciles de electrificar a día de hoy. Hay sectores como la industria pesada o el transporte pesado, el transporte marítimo, donde sabemos que la electrificación va a ser muy difícil que abarque todo el consumo energético, y ahí es donde creemos que los gases renovables van a jugar un papel muy importante. Y coincido plenamente con lo que ha dicho Enrique, que es crítico la velocidad a la que nos movamos. Tanto España con respecto al resto de Europa y Europa con respecto al resto del mundo, para que no nos encontremos en la situación que nos encontramos quizá con las baterías, donde hemos visto que otros países y otras áreas del mundo han cogido la delantera. Y quizá en el hidrógeno, pues la tecnología a día de hoy está mucho más en Europa que en cualquier otra región del mundo. Pero está hoy, no quiere decir que si no hacemos nada, esto sea igual dentro de 3 o de 5 años. Con lo cual, factores clave: generar demanda, generar volúmenes de inversión, para que al final, un poco como ha pasado con la energía eólica y la fotovoltaica, los costes de esa generación, de ese vector energético limpio, disminuyan rápidamente y sea competitivo cuanto antes con respecto a otras fuentes de energía de origen fósil. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Antón, David, John, ¿quieres añadir algo, David? Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. En la misma línea que han dicho los otros, España está bien posicionado para ser un exportador, para exportar hidrógeno a otros países de Europa que no tienen los recursos de generar su propio hidrógeno. Además de ser un gran exportador de hidrógeno, existirá la posibilidad a medio plazo que España podría ser un hub de trading de hidrógeno, cogiendo también el hidrógeno producido en el norte de África y exportando este hidrógeno a Europa. España tiene la posibilidad de ser un líder en la gran producción si desarrollamos la tecnología. También sirve para descarbonizar el sector gasista, y un área que tenemos que concentrar es en el transporte a larga distancia de hidrógeno, porque para exportarlo tendremos que desarrollar esta tecnología. Bien, solo añadir, bueno, en primer lugar, agradecer a mis compañeros el esfuerzo que han hecho en la organización de este webinar. Yo creo que espero que esté a la altura de su trabajo. Quería, pues bueno, poner énfasis en lo que se ha dicho. O sea, España se ha caracterizado por su capacidad tecnológica y humana para ser líder en desarrollo de renovables. Lo hemos sido a nivel nacional y luego ese conocimiento lo hemos exportado a otros países. Y ahí se pueden ver muestras. Por tanto, España está muy bien posicionado para desarrollar infraestructuras de producción de hidrógeno y también para operarlas, dado que tenemos empresas que son terriblemente eficientes haciéndolo. Por lo tanto, creo que en este caso no estamos llegando tarde, pero tampoco podemos dormirnos porque comienzan a aflorar noticias de grandes megaproyectos
que aún en estudios en fase de estudio de viabilidad nos sacan un poco de ventaja, y ahí es donde hace falta una colaboración público-privada para que se den los incentivos para destinar inversión suficiente como para conseguir esa escala. Primero generando demanda, como habéis comentado, hay que empezar a pilotar con casos de uso los más próximos a ser competitivos, y luego, una vez que se adquiera a escala y se mejore la tecnología, poder pasar a esa producción a gran escala cuyos excedentes, como bien habéis comentado, podrían exportarse, y para ello es necesario el desarrollo de cadenas de suministro. Hay que tener en cuenta que el hidrógeno es un gas complicado de transportar. Entonces, existen distintas alternativas, y ahí es donde se puede adquirir un importante expertise y ser dominantes o estar muy bien posicionados en las cadenas de suministro que se deberían crear de aquí a unos 10-15 años. Muy bien. Muchas gracias, John, David. Bueno, está claro que la combinación de la abundancia de recursos renovables y las altas posibilidades de exportación son las palancas clave que nos deben ayudar a que España sea un país que lidere un poco este desarrollo de hidrógeno renovable, y sin duda alguna la competitividad en los mercados y la velocidad a la que lo hagamos serán palancas clave para que en esta ocasión sí que consigamos formar parte y liderar este bloque de la transición, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta. En este caso voy a lanzar la pregunta a John y David, y luego ya organizamos Enrique y Antón el punto que consideréis oportuno, ¿vale? La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las aplicaciones del hidrógeno renovable que tienen más potencial, bajo vuestro punto de vista, y que más pueden contribuir a la descarbonización de la economía española? Y además, ¿de qué manera pueden contribuir? John, cuando quieras. Vale, es una buena pregunta y es una pregunta muy amplia. Yo creo que, Héctor, en tu introducción has dicho la palabra clave de hidrógeno. Es flexibilidad. Yo creo que ahora mismo todos los expertos aceptan que para conseguir la descarbonización de la economía, o descarbonización neta en el año 2050, la electrificación no es suficiente. Hace falta algo más, otro combustible renovable. Y hidrógeno es el combustible que encaja bien en este otro combustible, porque puede aportar soluciones verdes a sectores que no son fácilmente electrificados. En este sentido, ¿cuáles son las aplicaciones? Yo creo que, primero, hay que reconocer que hay un mercado de hidrógeno hoy por hoy en el mercado. Se produce hidrógeno gris, aparte de gas natural, y se utiliza en refinerías, en la producción de amoníaco y en otros sectores. La introducción de hidrógeno verde en estos sectores promover la descarbonización de estos sectores. Posteriormente, yo creo que el hidrógeno va a tener un rol muy importante en el sector industrial, el sector pesado, que necesita calor, sectores de cemento, de hierro, de otros factores donde el hidrógeno puede contribuir a la descarbonización de estos sectores. Movilidad, se ha mencionado, la movilidad pesada de camiones, de barcos, de trenes, hidrógeno ahí podrá tener un rol. Además de la producción de hidrógeno a la escala grande para la exportación. La cuestión, yo creo que es, de estas, ¿cuál va a ser las primeras movers? ¿Quién va a ser las primeras en coger hidrógeno? Esta es una pregunta que no se puede contestar en este momento, porque hidrógeno verde es costoso. Actualmente no tenemos ni la política, ni las regulaciones, ni los mecanismos de mercados de promover los mercados de hidrógeno. Lo que hace falta en un hoja de ruta
es un establecimiento de hitos, objetivos y regulaciones que va a permitir la entrada de hidrógeno verde y su reducción en coste. Y yo creo que, y además de un buen programa de investigación y desarrollo. Sin alargar mucho, yo creo que destacó la flexibilidad de hidrógeno para contribuir a la descarbonización, que es complementaria a la electrificación, pero necesitamos estabilizar los mecanismos de fomentar su desarrollo porque hay que reducir costes. Bien, estoy totalmente de acuerdo con la opinión de John. Ahora mismo, pues yo creo que existe un gap en cuanto a costes que hace que, bueno, pues salvando el factor medioambiental, el hidrógeno gris sea bastante más económico que el verde. Empieza a haber nichos, pequeñas industrias consumidoras de hidrógeno, ciertas aplicaciones de movilidad en las cuales, pues bueno, el hidrógeno, pues se llama el merchant hydrogen, pues es bastante, o sea, tiene un precio lo suficientemente alto como para pues bueno, estar compitiendo razonablemente en cuanto a precio con el hidrógeno verde, con una producción descentralizada. Pero esto no nos llevará a la escala que hemos comentado antes de, bueno, si queremos reducir costes, es importante el factor de escala a nivel de la propia planta y, bueno, generación de economías de escala a la hora de comprar, obtener energía de bajo coste. Por tanto, si queremos dar ese siguiente paso, y ahí es donde también estoy de acuerdo con John, que es dónde va a venir las primeras aplicaciones de gran volumen que requieran hidrógeno verde. Pues yo creo que van a venir pues, precisamente de las que ahora mismo son grises. Creo que habrá una progresiva descarbonización de las aplicaciones actuales. Amoníaco, que ha comentado John, metanol, el refino. Será progresivo porque, bueno, ahora mismo tendría un impacto serio en los márgenes de estos productos. Hay que tener en cuenta que son commodities, entonces compiten en mercados globales en los cuales el precio es determinante. Entonces estaremos, digamos, poniendo un lastre a este tipo de productos. Por tanto, deben desarrollarse incentivos que hagan esto, o sea, que diferencien estos productos. No es lo mismo el metanol verde que el metanol gris. Y así pues podemos seguir enumerando. En este sentido, bueno, yo creo que luego tal vez tenemos ocasión más de comentar, pero bueno, deberían establecerse incentivos para la descarbonización de este tipo de industrias. Y luego la otra grande, yo creo que es pues en la parte del sector energético. Aquí es donde más se ve ese gap en lo que es el coste del hidrógeno frente pues, al hidrógeno reelectrificado frente a otras alternativas. Por tanto, ahí habrá que o bien se incentive como buen combustible libre de emisiones, o bien bueno, pues habrá que esperar un poco más a que la tecnología permita cerrar ese gap, y en un futuro en el cual pues es esperable que haya grandes excesos de renovables, pues bueno, que juegue un papel, aunque también hay que dejar claro que una instalación de producción de hidrógeno gana dinero cuando está funcionando. Entonces no podemos jugarnos la rentabilidad de una instalación de este tipo a que funcione X horas con precios muy bajos de la energía. Por tanto, deben establecer esos incentivos que la hagan rentables 365 días al año. Sí, complementando un poco lo que habéis comentado, David y John, pues es cierto que el hidrógeno es sobre todo flexible, ¿no? Es un vector energético, estamos hablando de hidrógeno renovable, que convertimos electricidad en hidrógeno y es una manera de almacenarlo, y que, por ejemplo, pues ese proceso de reconvertirlo a electricidad pues no es tan eficiente como una batería de ion litio. Sin embargo, en cuanto a almacenamiento estacionario a gran escala, pues el ion litio tiene unas limitaciones en horas que el hidrógeno pues no tiene tales, ¿no? Entonces, en un futuro en el que se ve que va a haber muchísima más penetración de renovables, que está bajando el coste y que va a haber momentos en que será mayor la posibilidad de producir que la de consumir, el poder aprovechar esos vertidos de energía, almacenarlo en hidrógeno
para cualquiera de esos posteriores usos, sea reelectrificación o sea uso como combustible en vehículos de pila de combustible, inyección a gas o descarbonización de los sectores industriales que son intensivos hoy en día, ya en ese mercado que existe de hidrógeno, pues yo creo que las puertas se irán abriendo, ¿no? A medida que consigamos desarrollar economías de escala y también vinculado a que todos los sectores, todas las grandes compañías están apostando por ser sostenibles y por ser limpias y no emitir CO2, ¿no? Necesitan descarbonizarse, por lo tanto, necesitan cambiar el consumo de hidrógeno no renovable a hidrógeno renovable. Llegará un momento en que quizás el que contamina tenga que pagar, haya precio a las emisiones, haya precio al que contamina. Entonces se empezará a equilibrar la balanza y yo creo que esa flexibilidad del hidrógeno hará que tenga cabida en todos o casi todos los nichos, ¿no? Y el tiempo pues nos irá viendo en cuáles más que en otros. Yo ratifico la primera respuesta, que es que a día de hoy no creo que nadie tenemos la bola de cristal por apuntar a una de las aplicaciones del hidrógeno, porque es que todas realmente son interesantes por esa gran flexibilidad del hidrógeno. Ok. Y bueno, yo por complementar lo ya indicado y no repetirme, os voy a dar un dato que yo creo que es muy relevante, que está publicado en la web del Ministerio de Transición Ecológica, que es de emisiones brutas de gases de efecto invernadero del inventario del año 2018, que nos indica que del total de gases de efecto invernadero de España, el 27% son provenientes de la actividad del transporte y el 20% de la industria. Es decir, el 47% del problema de los gases de efecto invernadero en España viene de dos sectores concretos. Y, por ejemplo, la generación eléctrica solo supuso el 18% de los gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir? Que hay dos sectores, transporte e industria, donde el hidrógeno nosotros creemos que va a jugar un papel fundamental en la descarbonización, una por la flexibilidad y otra porque habrá normativas, como ya está pasando con la directiva RED II, que obliga a que el porcentaje de biocarburantes cada vez sea más elevado en los combustibles líquidos que hay en el mercado, y ahí el generar esos biocombustibles con hidrógeno renovable aportará una flexibilidad que ahora mismo no hay muchas más maneras de poder cumplirla. ¿Qué quiere decir? Que una combinación, lo que decíamos, de flexibilidad y una combinación también de cómo vamos cumpliendo con los objetivos de descarbonización en sectores como el transporte y la industria, que repito, son el 47% de los gases de efecto invernadero del país. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Todos habéis coincidido en la flexibilidad del hidrógeno como factor determinante y bueno, también habéis hablado de la importancia de los costes a la hora de finalizar en qué aplicaciones tendrá el hidrógeno en unos casos u otros, ¿no? También comentabais al principio que la regulación, sin duda alguna, pues como en todos los casos, tiene que acompañar y acompasar el desarrollo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta. La tercera pregunta, si os parece, os la lanzo a David y Antón y luego pues John, Enrique, complementáis. La pregunta es la siguiente. ¿Qué barreras existen y qué medidas concretas serán necesarias para facilitar el despliegue del hidrógeno renovable en España? Bueno, pues yo creo que la principal barrera y que se encuentra en España y todos los países es el problema del coste. ¿Cómo hacemos para desplegar masivamente hidrógeno? Bueno, pues es la misma pregunta que podíamos habernos hecho hace 15, 20 años con las renovables. ¿Cómo hacemos para que esto sea un negocio, sea rentable y bueno, pues que el consumidor lo acepte y pues lo integre dentro de su vida? Pues bueno, podemos empezar simplemente por que exista un mecanismo de certificados de origen fácil de implementar y que todo el mundo, pues bueno, que existan mecanismos de mercado para que la gente pueda escoger cómo consume su energía. Es una cosa que, bueno, ahora mismo nos parece algo natural en temas de electricidad, pero es el primer paso, yo creo, que en el hidrógeno. Y ahí, bueno, pues las tecnologías de información tienen la forma de poder trazar y establecer una serie de certificados que sean fácilmente intercambiables. Desde Everis yo creo que podemos
aportar nuestro granito de arena ahí. Esto es más importante, sobre todo en relación a lo que se comentó anteriormente. El hidrógeno es muy versátil y ese vector energético se puede transformar en productos, en muchos productos. Entonces, la trazabilidad del mismo se hace compleja y la propia Directiva de Renovables pues impone una serie de condiciones pues bueno, que no son en absoluto triviales a la hora de garantizar el origen de ese combustible. El siguiente punto, pues bueno, yo creo que una serie de... no me gusta mucho, pero bueno, yo creo que incentivar este tipo de inversiones. Vemos que hay países que están tomándonos ahí la delantera. El otro día se anunció, hace una inversión muy importante que quiere acometer Portugal. Al final es una decisión de Estado, casi si me apuráis, y hay grandes empresas que están buscando esa escala y siempre, pues bueno, necesitan un apoyo de parte del sector público. Por tanto, deberían establecerse una serie de incentivos. No voy a decir yo cuáles, pero bueno, deben ser proporcionados a la evolución de la tecnología. Esperamos que la propia tecnología de electrólisis y bueno, todo lo que supone la cadena de suministro se abarate rápidamente en los próximos años. Por lo tanto, hay que estar atentos para crear unos incentivos suficientemente atractivos para tener una seguridad de que la inversión va a proporcionar un retorno al inversor. Y luego, pues bueno, que no queden totalmente desfasados en el medio plazo por la propia evolución de la tecnología. Por tanto, deben revisarse y ajustarse periódicamente. Yo creo que con esto se generan una serie de incentivos que promoverán la inversión. Y luego, pues bueno, ante todo, sobre todo darle la opción al consumidor para escoger cómo consume su energía, tanto la eléctrica como la gaseosa, como el combustible que pone en su coche. Y que sea fácilmente trazable y se pueda determinar pues eso, las emisiones del mismo, porque bueno, el consumidor cada vez demanda más soluciones con bajas emisiones. Muy bien, pues para complementar lo que ha indicado David, dice lo primero, que yo creo que es un punto clave que ha resaltado, es los certificados de origen. Es decir, nosotros estamos convencidos desde Enagás que a día de hoy hay empresas y consumidores dispuestos a pagar más por una energía térmica renovable, ya a día de hoy, que por una energía térmica fósil. Es más, las compañías como Enagás, que están en el IBEX 35, estamos en los índices de sostenibilidad, tenemos un compromiso continuo de reducción de huella de carbono, que lo podemos hacer mediante la eficientación de nuestros procesos, es decir, invirtiendo para que nuestros procesos sean más eficientes, pero eso tiene un cierto límite. Nosotros nos estamos planteando empezar a utilizar para nuestros propios procesos combustibles limpios que nos permitan ya disminuir esa huella de carbono directamente. ¿Estaríamos dispuestos a pagar más por ello? Sí. Y creemos que como Enagás habrá otras compañías que estén dispuestas a pagarlo. Por eso el disponer de ese certificado de origen o esos certificados verdes es un elemento clave para hacer que el mercado de los gases renovables, tanto hidrógeno como biometano, despegue en España. Y luego el segundo, además del tema de la incentivación económica, que estoy completamente de acuerdo, como en todos los sectores, digamos en sus primeras etapas de desarrollo, necesita una cierta incentivación, como pasó con la eólica y la fotovoltaica. Pero además hay un tema de marco normativo, es decir, tenemos que dotar al marco normativo español de unos mecanismos que permitan que la implementación de plantas de hidrógeno sea factible y tenga un marco regulatorio incentivador. Y no nos referimos solo a incentivos económicos. Es decir, a día de hoy, por poner ejemplos claros, si un promotor quiere desarrollar una planta de hidrógeno asociada a un parque fotovoltaico y quiere llevar ese hidrógeno a la tubería del sistema gasista, el gasoducto, tiene que construir una conexión. La construcción de esa conexión solo estaría garantizada si se declara de utilidad pública, porque si no dependerías de que los propietarios de los terrenos te dejasen construir esa conexión. ¿Qué pasa? Nadie va a invertir en una planta de electrólisis para generar hidrógeno si no tiene garantizado que lo puede evacuar por la red gasista. Eso es un ejemplo, por ejemplo, de un marco que dé certeza a las inversiones de hidrógeno. Por ejemplo, a día de hoy no existe está ya en curso, pero aún no está aprobada, que el hidrógeno se puede inyectar en las tuberías de gas natural. Para eso hay que modificar una serie de protocolos de detalle del sistema gasista que ya están en fase de modificación, pero a día de hoy aún no están 100% aprobados. Ese es otro elemento necesario
para dar seguridad jurídica de cara a una inversión en hidrógeno. Y otro, por ejemplo, que esto pues lo vamos encontrando, por ejemplo, en el proyecto que estamos desarrollando conjuntamente con Acciona en Mallorca, que es un proyecto pues ya a una escala industrial, nos vamos encontrando con todas estas trabas en los sistemas regulatorios porque no estaban preparados para la introducción del hidrógeno como vector energético. Otro elemento, por ejemplo, es cómo tramitar la autorización ambiental de una planta de hidrógeno. Pues a día de hoy no está claro. ¿Por qué? Porque la normativa está pensada para una planta de generación de hidrógeno gris, donde tienes una importante huella de carbono, pero no está pensada para evaluar el impacto medioambiental de una planta de hidrógeno renovable, donde simplemente hay una transformación de energía. Pues al final, esa combinación de sectores, de acciones que habrá que modificar en la regulación existente, es lo que nosotros llamamos marco regulatorio estable e incentivador. Es decir, las empresas necesitamos esa seguridad jurídica antes de tomar las decisiones de inversión. En todos esos otros aspectos se está trabajando, pero es algo que sepamos que es necesario y está encima de la mesa. Y luego yo creo que un segundo elemento, además de ese marco incentivador, es algo que también se ha lanzado, que es tener una hoja de ruta nacional. Es decir, hay que disponer de un plan nacional que nos indique cuál es el camino del hidrógeno renovable en España y nos marque unos objetivos de penetración del hidrógeno renovable en el mix energético y en un horizonte temporal. Entonces yo creo que esos son aspectos claves combinado con la incentivación a los primeros desarrollos que por supuesto va a ser necesario para cerrar el gap y que el hidrógeno verde sea competitivo. Ok. No tengo mucho más de añadir a las dos respuestas. Estoy de acuerdo con ellas. Las garantías de origen o las certificaciones de origen de hidrógeno verde o incluso un hidrógeno azul sin emisiones de CO2 es imprescindible en este proceso. Las empresas necesitan un marco estable y necesitan una política estable para invertir en proyectos de hidrógeno. Es clave la hoja de ruta, pero yo creo que la hoja de ruta tiene que marcar los hitos y objetivos por diferentes plazos para promover el desarrollo. Porque la única cosa que yo añadiría es que también necesitamos una hoja de ruta de I+D en hidrógeno, de desarrollo de gente en la tecnología de hidrógeno y desarrollo las tecnologías. Porque hemos dicho claramente que el coste de hidrógeno verde es costoso, es alto y hay que avanzar la tecnología. Además, yo promover unos programas de I+D para conseguir reducciones en costes mediante proyectos pilotos, industriales, etc. Correcto. Gracias, John. Justo yo iba a ir también por ahí, ¿no? Ayudas a proyectos de I+D, como el que ha comentado Antón, que estamos haciendo en Mallorca conjuntamente, un proyecto piloto entre Acciona y Enagas para producir hidrógeno renovable, hidrógeno verde, con energía procedente de 2 plantas fotovoltaicas locales en la propia isla de Mallorca, ¿no? Para producir hidrógeno y alimentar autobuses de la flota de la empresa de transporte municipal de Palma de Mallorca e incluso para inyectar a las redes de gas natural cuando la regulación nos lo permita, ¿no? Entonces es importante estas ayudas que a los proyectos de I+D haya para poder realmente demostrar y quitar esos miedos iniciales. Luego estoy totalmente de acuerdo también con el tema de las garantías de origen, la trazabilidad es clave, pero antes que la trazabilidad, primero creo que tenemos que hablar de la taxonomía del hidrógeno, ¿no? Hoy hemos hablado mucho de hidrógeno renovable, poquito de hidrógeno verde, pero creo que si lanzamos la pregunta aquí, ¿qué es hidrógeno verde? ¿Qué es hidrógeno gris? ¿Qué es hidrógeno azul? He oído incluso hablar de hidrógeno marrón. Pues yo creo que no es claro, ¿no? Entonces es necesario definir muy bien a nivel europeo mínimo, a nivel global, qué tipos de hidrógenos hay y qué se considera hidrógeno renovable, que es claro, que es producido
electrólisis y con energía 100% renovable, pero no está claro del todo, ¿no? Entonces es importante definirlo. Y luego, otra de las cosas que se pueden hacer como medidas concretas para facilitar, pues con esta diferenciación, habéis hablado de incentivos al hidrógeno renovable, al hidrógeno verde, pero de la misma manera que incentivos, se puede volver un poco a lo que decía antes, decir, oye, el que está consumiendo y el que está contaminando, o el que está consumiendo hidrógeno no limpio y está contaminando para producirlo, puede haber algún tipo de impuestos o de tasas que hagan equilibrar esa balanza, ¿no? Porque estamos en una situación en la que creo que o hacemos algo con la emergencia climática que tenemos para que reduzcamos las emisiones y la contaminación, o será tarde, ¿no? En no demasiados años. Entonces es importante, desde el punto de vista público de organismos, pensar en realmente cómo dar la vuelta a la balanza. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. La verdad que al final las barreras que habéis comentado son las barreras que suelen salir en este tipo de situaciones en otros casos, en el pasado, y que, bueno, que al final irán apareciendo también en el futuro, ¿no? Al final, pues los incentivos iniciales son fundamentales, y que vayan acompasando pues la reducción de los costes de las tecnologías que son más incipientes. Sin duda alguna, para mí lo más importante es la certidumbre en las inversiones. Creo que esto es de vital importancia, y no solo en el hidrógeno, sino en general en todas las nuevas tecnologías. Habéis vuelto a hablar de la regulación, que también es otro tema que siempre sale cuando hablamos de desarrollo de nuevas tecnologías, y bueno, tener una hoja de ruta y como tiene todo el sentido, y bueno, y también la importancia de en este caso concreto, sí que de forma diferencial, de los certificados de origen, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a pasar a la última pregunta. Esta pregunta, pues, es una pregunta que hemos seleccionado de todas las preguntas que nos habéis ido enviando. Nos han llegado más de 100 preguntas en estos últimos días, entonces, todas vinculadas pues alrededor del hidrógeno renovable, del despliegue del hidrógeno, aplicaciones, potencial impacto y demás. Pero bueno, al final hemos intentado aglutinar un poco varias preguntas en una, y sobre todo la que más se ha repetido, ¿no? Que es esta pregunta. Así que la lanzo y, bueno, ya la comentáis, respondéis como consideréis. ¿Qué plazos estimáis para el desarrollo del hidrógeno renovable? ¿Y cuáles son los siguientes pasos a seguir para su despliegue? A ver, si queréis empiezo yo, Héctor. Muy bien. A ver, yo como buen gallego os voy a contestar de una manera precisa. Dice, depende. Claro, pues ¿de qué depende? Principalmente de 3 factores. Precio de la electricidad renovable, precio de la tonelada de CO2 y curva de reducción del CAPEX de los electrolizadores. Si cogemos la tendencia de estas 3 variables y la aplicamos a la eólica y a la fotovoltaica, empezando desde el 2005, y cogemos cualquier tendencia que se ha hecho desde la Agencia Internacional de la Energía, analistas, las propias empresas energéticas, nos hemos equivocado todos siempre. Es decir, la reducción de costes en las energías renovables eléctricas ha ido mucho más rápido de cualquiera de las proyecciones que ningún organismo y ningunos estudios de cualquier entidad había previsto. A día de hoy podemos hacer exactamente lo mismo. Depende del estudio que cojamos. Hydrogen Europe, hay estudios de analistas, de banca de inversión, de think tanks. Es decir, a día de hoy se generan más estudios de hidrógeno que lo que un ser humano es capaz de leer. Es decir, hay uno por semana. Cada uno te da una fecha distinta, 2030, 2032, 2028, etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestra visión desde Enagás? Que estamos convencidos de que va a pasar, no nos estamos preocupando tanto de cuándo, porque históricamente todos nos hemos equivocado en esas proyecciones a 10 años vista, y lo que hay que hacer es ponerse a trabajar ya. Además de planes estratégicos, marcos regulatorios, informes y demás, hay que ejecutar. Es decir, nosotros estamos convencidos de que el desarrollo
se va a ir acelerando en la medida que las empresas seamos capaces de ejecutar proyectos. Y nosotros, bueno, pues nos hemos puesto manos a la obra, que además de colaborar en todos los estudios, hojas de ruta, consultas públicas, etcétera, etcétera, que es muy importante, nos hemos puesto a trabajar y además de generar toda esta documentación, tocar realidad y tocar proyectos ya. Entonces, lo que os digo, sabemos las variables que tenemos que seguir, pero no nos preocupa tanto el cuándo va a ser. Sabemos que no va a ser en el 2023, pero saber si va a pasar en el 2027 o el 2032 no es algo que a día de hoy nos quite el sueño, porque creemos que va a pasar antes de lo que ningún predecimos, igual que pasó con la energía eólica, con la fotovoltaica. Sí, yo estoy de acuerdo con Antón. La media en todos estos estudios e informes, que son innumerables y alguno que otro me ha tocado leerme, haciendo la media sale el 2030, ¿no? Como el año en el que el hidrógeno renovable será competitivo versus los hidrógenos no renovables. Pero yo estoy con Antón también, que esas predicciones a veces se equivocan y, como dice el dicho, la necesidad agudiza el ingenio y estamos en un momento de necesidad, ¿no? Estamos en un momento de cambio radical en nuestra manera de relacionarnos con el entorno. Y entonces el ingenio se va a agudizar. Hay muchísimos proyectos, hay tecnología, hay necesidad y hay muchos países que tienen planes nacionales del hidrógeno. Y España pues ahora está dando también los pasos para tener esa hoja de ruta del hidrógeno. Entonces yo creo y no es descartable que ocurra, por mojarme un poquito, ¿no? Que ocurra antes de ese 2030, que es el quórum internacional que se habla como el año del hidrógeno renovable competitivo. Bueno, por mi parte, es sacar la bola de cristal. Y yo creo que cada uno aquí también sabemos que hemos vivido 3, 4 momentos de hidrógeno en la historia, donde hidrógeno ha sido lo más importante y un año después no. Yo creo que esta vez tenemos que ser serios. Si queremos conseguir la descarbonización, necesitamos gases renovables, necesitamos hidrógeno. Y el gran problema, como sabemos, hemos dicho, hidrógeno verde o hidrógeno sin emisiones de CO2. Yo por el momento no descarto ninguna tecnología. Necesito desarrollarlos. Necesito conseguir una reducción en costes y hay que escalar las tecnologías a niveles industriales. Porque para exportar hidrógeno estamos hablando de plantas de gigavatios, no tanto de kilovatios. Yo creo que lo más importante es que hay que empezar ya. España tiene que decidir en qué rol quiere jugar en hidrógeno y estabilizar una hoja de ruta con claros objetivos y mejoras en la tecnología y fomentar su desarrollo. ¿Cuándo será rentable? ¿2030? ¿2040? Nadie sabe. Nadie sabe. Pero lo importante es empezar ya definiendo la hoja de ruta y fomentando un programa de desarrollo. Yo tampoco me voy a mojar, la verdad. Es una pregunta muy difícil y bueno, hay documentos inmensos de predicciones fallidas, por tanto tampoco no quiero añadir mi nombre en uno de ellos. Así que yo creo que la penetración del hidrógeno pues dependerá principalmente del coste y es un poco un tema ya un poco manido, pero bueno, hay que tener en cuenta que en los últimos 20 años el número la potencia de electrolizadores que se ha instalado en el mundo parece que está en el orden de las centenas, de las pocas centenas. Por tanto, la curva de aprendizaje, las economías de escala están ahí. Estaba precisamente ayer viendo pues qué facturación tienen los grandes productores de electrolizadores. Y el mayor de todos ellos, la facturación más alta que encontré fueron 50 millones de euros. Y no solo electrolizadores, son centrales de combustible, son estaciones de repostaje de hidrógeno. O sea, tenemos que tener en cuenta que la industria, la industria de electrólisis está aunque es una tecnología pues, ya conocida hace tiempo, está todavía por desarrollar. Y hay mucho margen de mejora. Con esas cifras yo creo que queda más o menos clara la capacidad de mejora que hay. ¿Dónde se desplegará primero? Pues yo creo que donde haya un buen recurso renovable, barato. Pues estamos viendo que hay
grandes, los proyectos más ambiciosos que exceden en 2, 3, 4 veces el histórico de instalación de electrolizadores de los últimos 20 años, empiezan a posicionarse en el Mar del Norte y piensan en la eólica offshore. ¿Quién nos iba a decir que la eólica offshore, con los precios que se manejaban hace nada, pues iba a estar empujando el desarrollo del hidrógeno electrolítico, de hidrógeno verde? También algunos desarrollos, pues bueno, en países soleados, con buen recurso eólico y excelente recurso solar. Hay que tener en cuenta que una planta de electrólisis tienes que intentar que trabaje 24 horas al día, y si no, pues los costes se te empiezan a disparar. Por tanto, tiene que haber un recurso renovable, barato y abundante. Por tanto, esto irá por barrios. Y cuanto a aplicaciones, pues bueno, antes comenté algunas. Yo creo que el grueso de las instalaciones más grandes que vamos a ver van a ir ligadas en un principio a la industria. Y ahí es donde se comentó al principio que son sectores precisamente difíciles de descarbonizar. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo de 2050 es de emisiones cero, pero eso no nos puede llevarnos a ninguna parte. Hay que tener en cuenta que lo que tenemos que hacer es reducir las emisiones de manera que no superen un umbral de no retorno, o en el cual el retorno sea muy caro, y eso no equivale a decir que sean netas cero en 2050. Podemos sobrepasar ese nivel bastante antes. Por tanto, requiere una acción decidida y una apuesta, en este caso una apuesta país por ello. Y creo que comentaba antes John que debe existir una estrategia con una serie de objetivos, y que el propio país, con todos los actores involucrados, decida qué rol quiere tomar. Si queremos ser punteros, eso requiere una serie de colaboraciones, alianzas entre academia, industria y administración pública, y sobre todo dar opciones al consumidor para que escoja cómo quiere proveerse de energía. Y antes lo comenté, creo que el consumidor tiene la última palabra, y existe una cantidad no desdeñable de consumidores que están dispuestos a pagar más, y eso es un incentivo muy, muy, muy poderoso. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Sin duda alguna, en España se dan los ingredientes para que en esta ocasión sí que, bueno, pues consigamos tener un papel determinante en el desarrollo del hidrógeno. Como decíais algunos de vosotros, yo creo que depende de nosotros, depende de ponerse a trabajar, porque los recursos y las variables se dan en nuestro entorno, con lo cual, bueno, veremos si en 2030 o podemos que, como comentábamos anteriormente, que seamos ágiles, veloces, y que no se nos pase la oportunidad, ¿no? Bueno, y ya por cerrar, quedan 5 minutos. Antes de cerrar, simplemente a los 4 ponentes, pues concluir con un titular, ¿no? Como un titular de cómo consideráis un poco que vamos a evolucionar en este sector, y bueno, qué titular sería el más idóneo en vuestra opinión. Bueno, un titular, pues haciendo un poco referencia al título, valga la redundancia de este webinar, ¿no? Los factores clave para el desarrollo del hidrógeno renovable en España, pues yo creo que pasa por reforzar la realidad de que estamos en esta emergencia climática, más allá de la situación del COVID, que todos confiamos que la superaremos y la pasaremos, pero la emergencia climática pues es de más largo plazo, ¿no? Entonces, no debemos olvidar que esto es una oportunidad para España, para Europa, acelerar esta tecnología, que estamos a tiempo en Europa, como hemos coincidido todos, no en las baterías, pero sí en el hidrógeno, hay tecnología, y el hidrógeno pues puede ser una de estas tecnologías que ayuden a combatir el cambio climático, ¿no? Entonces, la clave yo creo que es una apuesta firme a nivel país, a nivel Europa, que haya alianzas público-privadas, mecanismos de financiación, regulación, inversión a la I+D, y que faciliten pues, esos usos competitivos del hidrógeno renovable, ¿no? Que haya posibilidad de escalar, que haya demanda, y eso hará que sea un éxito y que contribuya. Obviamente no es la solución a todos los males el hidrógeno, pero va a contribuir en gran medida a hacer una economía pues, más sostenible y más limpia. Y nada, gracias a IDILS de Grupo Everis por darme esta oportunidad en nombre de Acciona pues, a explicar nuestra visión
poder empujar un poquito en la medida que nos toca. Muchísimas gracias. Venga, pues me aventuro yo al segundo titular. Además de, para no repetir lo que ha indicado Enrique, yo creo que aquí hay un tema de agilidad y velocidad de ejecución. Es decir, la carrera del hidrógeno, igual que lo ha sido la de la energía fotovoltaica, la eólica, y lo está siendo con las baterías, es un proceso competitivo, donde Europa está compitiendo con otras regiones del mundo que ya se han empezado a mover, y España está compitiendo con otros países de Europa por tomar el liderazgo en esta carrera. Entonces, no se trata solo de hacerlo bien, sino de hacerlo rápido. Es decir, los países que tengan los primeros movimientos son los que conseguirán generar una industria alrededor de la economía del hidrógeno, como pasó en España con las renovables fotovoltaicas y eólicas. Esa industria se ha exportado desde España a muchas partes del mundo y entendemos que se debe hacer la misma apuesta con el hidrógeno. ¿Qué quiere decir? No solo hacerlo bien, sino hacerlo rápido y movernos como mínimo a la misma velocidad que nuestros vecinos. Y bueno, y aprovecho para agradecer la organización del seminario, que yo creo que ha estado muy interesante. Vale. Por mi parte, yo diría es que necesitamos hidrógeno o gases renovables si queremos cumplir con los objetivos de descarbonización. La electrificación no es suficiente. Hidrógeno es un vector energético flexible que va a permitirnos integrar las redes eléctricas y las redes de gas y gestionar la energía renovable. Y hoy por hoy es una buena oportunidad para España para participar en su desarrollo. Pero hay que hacerlo bien, hay que estabilizar bien los objetivos y ir por un desarrollo bastante largo. Y gracias a la organización, por supuesto. Bien, yo simplemente añadir que bueno, que el hidrógeno es un tren que no hemos perdido y que estamos perfectamente a tiempo de subirnos, pero no podemos estar mucho tiempo esperando porque hay otra gente que ya se ha puesto en marcha. Por tanto, esto requiere de una acción decidida, con un racional sólido detrás, y que creo que bueno, pues la combinación de talento y tecnología existente en España es más que suficiente para tener un papel preponderante aquí. Y es un poco eso donde debemos posicionarnos. Pero eso requiere una acción decidida y eso esto no debería esperar mucho. No es una cuestión de baterías contra hidrógeno como alguno lo ha querido plantear. No. O sea, el hidrógeno llega donde las baterías no llegan. Y no se puede, como decía yo, no se puede electrificar todo. Por tanto, tiene un papel fundamental, dado que afecta a industrias, a ciertos medios de transporte que no tienen una alternativa electrificable. Estamos hablando de bastante más de un 10% de las emisiones globales. Por tanto, una economía de emisiones netas cero va a requerir del hidrógeno sí o sí, de baterías, de muchas renovables, y otras tecnologías complementarias que van a hacer que todo esto fluya y tengamos un sistema mucho más sostenible. Pero el hidrógeno, desde luego, es una parte muy importante y creo que estamos a tiempo de liderar este cambio. Muy bien, pues nada, pues sin más, agradecer a los ponentes la participación. Ha sido un placer compartir con vosotros durante esta hora para hablar de un tema tan interesante como el hidrógeno. No todos los días aparece un nuevo vector energético, con lo cual creo que es algo bueno, pues muy importante para el sector energético y para nosotros como país y como las compañías que participamos en este país, con lo cual, bueno, pues entre todos tenemos que conseguir alcanzar los objetivos y alcanzarlos de la forma más rápida, más económica, más competitiva posible, ¿no? Por lo demás, agradecer a todas las personas que habéis tenido el interés en participar, en apuntaros y bueno, estamos a vuestra disposición para cualquier duda, cuestión que queréis hacernos llegar a través de redes sociales y bueno, y ha sido un placer por parte de Everis y de IDILS organizar esta sesión. Muchas gracias.